Muy buenas a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Monse, bienvenidos a la cuarta edición de PsicoExit, este blog de Exit Madrid, donde, como ya sabéis, hablamos con psicólogos y psicólogas de formación sobre temas de la actualidad que pueden sernos de interés, tanto para conocernos a nosotros mismos como para comprender un poquito la situación actual. En esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante interesante con el psicólogo Richard de Sousa, que está aquí conmigo. Hola Richard, ¿cómo estás? Hola Monse, muy bien, muchas gracias, encantado de estar aquí. Bueno, Richard, te voy a dejar simplemente que te presentes tú y ya que estás, cuéntanos un poquito del tema. Vale, mi nombre es Richard de Sousa, soy psicólogo clínico, me dedico al acompañamiento terapéutico a distancia bajo la modalidad virtual. Y el día de hoy vamos a conversar sobre un tema bastante interesante y en lo personal encuentro muy útil, la inteligencia emocional, cómo somos capaces de manejar todo este tema de las emociones para relacionarnos de manera más sana con otros y entendernos, por supuesto, a nosotros mismos mucho mejor. Bueno, Richard, cuéntanos, ¿qué es la inteligencia emocional? Bueno, es un concepto que ha sido estudiado por muchísimos autores y todos han llegado más o menos a una definición compartida. La inteligencia emocional se puede definir como un proceso cognitivo bastante complejo que involucra identificar, comprender y ajustar las emociones que podemos estar sintiendo en una circunstancia determinada para adaptarnos a dicha circunstancia. Aquí la palabra clave es esa, la adaptación. Es ese proceso que nos permite funcionar de manera más adecuada dada una crisis, un problema o un reto que se nos está presentando. Distintos autores han propuesto varios modelos para abordar lo que es la inteligencia emocional y personalmente encuentro muy útil el propuesto por Salovey y Mayer en 1990 por dos razones principales. La primera, porque descompone el proceso de inteligencia emocional en cuatro subprocesos más sencillos y más fáciles de entender que están efectivamente concatenados entre ellos. Creo que esto permite que cada uno pueda identificar en qué lugar o en qué parte de este complejo proceso de inteligencia emocional necesitamos trabajar más o tenemos que poner más atención. Y la segunda razón que este modelo viene a ser muy útil es porque concibe la inteligencia emocional como una habilidad y en ese sentido como algo que podemos entrenar, que podemos practicar y por supuesto mejorar. ¿Cuáles son esos subprocesos de la inteligencia emocional en este modelo en cuestión? Muy bien, son cuatro subprocesos y brevemente trataré de describir cada uno de ellos desde el más básico o el más sencillo hasta el más complejo. Bajo este modelo, el primer subproceso o el más básico es la percepción emocional y se refiere a este proceso de identificar y reconocer la emoción que puedo estar sintiendo y que pueden estar sintiendo las otras personas en una circunstancia determinada. Muy bien. Aquí entra en juego mucho el cómo nosotros leemos comunicacionalmente a la otra persona. Muy bien. Entra en juego todos esos canales comunicativos, tanto lenguaje verbal como no verbal. Llámense los gestos, la postura, el tono de voz, la velocidad en la que respondemos, las micro y las macro expresiones faciales. Mm, es muy importante en este punto reconocer que, por ejemplo, un ceño fruncido puede significar que la persona está molesta o está empezando a sentir rabia por alguna razón, que también si se nos plantan con los brazos cruzados enfrente puede ser que se sientan inconformes o incómodos con algo que estamos diciendo, o si una persona abre los ojos como platos, puede ser que está presenciando algo que le está generando una sorpresa. Es muy interesante porque la mayoría de las veces este proceso lo llevamos a cabo de manera muy inconsciente y muy rápida. Y se cree que es porque es un proceso muy básico y muy inherente al lenguaje comunicativo que tenemos los seres humanos. Nosotros estamos constantemente, si no es todo el tiempo, tratando de sintonizar lo que las otras personas nos quieren decir, nos quieren comunicar a través de todos estos canales que estamos mencionando.
El segundo subproceso o el que le sigue aumenta un poquito su nivel de complejidad y es la facilitación emocional, que no es más que esa facilidad que tenemos para acceder, para entrar en contacto con esa emoción que acabamos de identificar. Aquí ya empieza a complejizarse un poquito todo el tema de inteligencia emocional porque ya entra en juego el pensamiento y el procesamiento de esta información emocional a la cual yo empiezo a acceder. A mí me gusta comparar este subproceso como si nuestra mente fuese un gran armario y en él nosotros tenemos muchos compartimientos, cada uno con una emoción o con un matiz de una emoción. Nosotros tendremos mayor facilidad de acceder a estos compartimientos en la medida en que entremos en contacto con dicha emoción y utilicemos estos pequeños cajoncitos para que nuestra inteligencia emocional empiece a ser más fluida y más útil para todo el proceso de adaptación que finalmente la necesitamos. El tercer subproceso ya aumenta mucho el nivel de complejidad y se refiere a la comprensión emocional, que no es más que ese entendimiento, esa comprensión un poco más profunda, eso sí, de las emociones a las cuales nosotros estamos accediendo. Es muy importante en este punto que nosotros nos psicoeduquemos emocionalmente, es decir, que seamos capaces de ampliar nuestro léxico emocional, que seamos capaces de reconocer qué emociones se diferencian entre sí y qué emociones se asemejan entre sí. No es lo mismo, por ejemplo, si yo tuviese un conflicto, un problema con un amigo, con un familiar, no viene siendo lo mismo que yo le comunique que me siento mal a que, por ejemplo, le diga que me siento frustrado. Es muy poco lo que la persona puede hacer al yo decirle que me siento mal por X circunstancia, a que yo le diga que me siento frustrado. En el segundo caso, la persona puede tener un poquito más de pistas, un poquito más de información de que probablemente Richard se está sintiendo incómodo o mal porque tenía unas expectativas altas o un logro que quería alcanzar y lamentablemente no pudo lograrlo, ¿no? Esto complejiza mucho más el tema de la inteligencia emocional, precisamente por lo que mencionaba hace unos minutos, porque ya ahora debo hacerme cargo de todo un proceso de toma de decisiones. Con la información emocional a la que estoy empezando a tener acceso y estoy comprendiendo, ya yo empiezo a decidir, a tomar decisiones en función de qué es lo que necesito o qué es lo que necesita la otra persona. Ya por último, el último subproceso más complejo que va en la cúspide de esta pirámide, bajo el modelo de Mayer y Salovey, es la regulación emocional. Y aquí ya entramos a un nivel de complejidad en el cual yo necesito hacerme cargo del mundo emocional interno, es decir, de todas estas emociones que he identificado y comprendiendo, y del mundo emocional externo, es decir, de las emociones que creo que estoy identificando y comprendiendo en los demás. En este sentido, ya pasamos a un plano de acción, ya pasamos a un plano de, con toda esta información emocional, cómo yo me comporto y qué es lo que finalmente llevo a cabo a nivel de conducta, ¿vale? Para tratar de solventar la situación, el problema y finalmente adaptarme de manera satisfactoria a la circunstancia, que es el fin último o el propósito de este complejo proceso de inteligencia emocional. Sucede, creo que a todos nos ha sucedido en algún momento, por ejemplo, si vamos por la calle y tropezamos con una persona, nos hacemos la pregunta de si acaso esa persona no veía por dónde iba, por qué va tan distraído, y podemos reaccionar de cierta forma un poco agresivo o con rabia. Esto realmente sería una manifestación bastante pobre del subproceso de regulación emocional. ¿Acaso yo no iba distraído, tal vez utilizando mi móvil también por la calle? Yo no me fijé también cuando choqué con esta persona y golpeamos los brazos. Si a mí me hice daño al chocar el brazo con el de la otra persona, ¿este otro individuo también se hizo daño? Es decir, todas estas preguntas, el ser emocionalmente accesible bajo una circunstancia que parece ser cotidiana, pero puede generar ciertas emociones fuertes en nosotros, nos hace un poco más llevadero esta situación, nos hace entrar en contacto precisamente con eso, con esa
emoción empática de relacionarnos con la otra persona y finalmente darnos cuenta que algo como tropezar en un transporte público o en la calle viene siendo una situación más o menos normal que puede llegar a suceder y no necesariamente nos tiene que descolocar emocionalmente si nosotros nos hacemos cargo de nuestras emociones y de los demás finalmente también. ¿Podría ayudarnos la inteligencia emocional a sobrellevar toda esta crisis del COVID-19? Sí, indudablemente. Creo que esta crisis del COVID-19 nos ha hecho darnos cuenta de que no estábamos preparados emocionalmente para lo que significa una pandemia. Esto es algo que nos ha afectado a todos desde varios puntos de vista, desde lo económico, desde lo familiar, lo laboral, incluso a nivel de proyecto de vida personal. Sin embargo, nos ha tocado adaptarnos, nos ha tocado seguir adelante y afrontar esta circunstancia, ¿no? Creo que el primer paso para hacerlo es procesar toda esta información, toda esta crisis desde un punto de vista emocional. ¿Cómo yo me siento realmente y cuáles son mis necesidades ante esta incertidumbre, ante este aislamiento, ante estas preocupaciones, ante esta soledad? ¿Sí? Creo en este punto muy importante para sobrellevar todo este agobio que en mayor o menor medida nos pueda traer en algún momento del día el tema del COVID-19. Muy útil es el disponer de ciertos minutos, ciertos ratos en familia o con compañeros de piso para comunicarnos, para expresar realmente qué estamos sintiendo. Creo que todos nos hemos llegado a sentir aislados, preocupados, solos o todas las anteriores en alguno que otro momento. Y es muy útil y muy importante expresar con nuestro compañero de piso, con nuestra pareja, con nuestro hijo, cómo nos estamos sintiendo. Eso en primer lugar para poner en orden estas emociones, ¿no? Para darle su lugar justo. Y luego, con esa resonancia que hace con la otra persona desde el punto de vista emocional, empezar a tomar las mejores decisiones en función de lo que nosotros necesitamos, de los cambios que necesitamos generar para que esas emociones cojan una forma más sana y se canalicen de la mejor manera. Acá también la inteligencia emocional juega un papel importante del otro lado, cuando somos el compañero de piso, cuando somos la pareja o cuando somos el padre que escucha al hijo expresar todas esas emociones. Aquí en este punto es muy importante el desarrollar una escucha activa, el permitir que la otra persona exprese de entrada, sea cual sea la emoción que él quiera expresar. Luego de ellos tratamos de objetivizar esta emoción, de darle su justo lugar y su justa medida. Pero en primera instancia, acoger a la persona, recibir esa emoción y tratar de darle forma. En ese punto, la inteligencia emocional también nos permite conectarnos empáticamente con esa otra persona que nos necesita, accesibles, que seamos accesibles emocionalmente en ese momento. Por último, ¿dónde y cómo practicar la inteligencia emocional? Bueno, ¿dónde creería que todos nosotros tenemos espacios en los cuales practicar la inteligencia emocional todos los días prácticamente? Sea en nuestro lugar de trabajo, en un almuerzo con nuestros compañeros de trabajo, en una salida con los amigos, cuando regresamos a casa con nuestra familia, se presentarán distintas situaciones en que, en la medida en que estas situaciones nos supongan una pequeña crisis o un problema o cierta carga estresora, aunque no sea lo deseable, serán las mejores oportunidades donde practicar nuestra inteligencia emocional. Porque recordemos que el proceso de inteligencia emocional finalmente le apunta a eso, a adaptarnos a una nueva circunstancia para la cual no estábamos completamente preparados. Nos supone ese reto de hacernos con nuestro bagaje emocional para lograr funcionar de una mejor manera, dadas las exigencias del entorno, ¿sí? En cuanto al cómo,
practicar la inteligencia emocional, pues yo recomendaría, en primer lugar, podemos llevar una especie de diario o de registro sobre ciertas circunstancias o situaciones que han pasado y que nos descolocaron emocionalmente o nos supusieron un reto a nivel emocional. Pasa muchas veces que ya con la cabeza fría podemos mirar atrás e identificar por qué tal o cual situación disparó esta emoción en mí, por qué yo reaccioné de esta manera. Y llevar una especie de registro escrito nos permite acceder a esa información que aunque haya sucedido en el pasado, podemos refrescarla, ¿no? Y nos puede dar más información en este proceso maravilloso de autoconocimiento emocional. También recomiendo el examinarnos y el cuestionar ciertas ideas que podamos estar teniendo y que pueden dificultar el transitar este camino emocional. Por ejemplo, hoy en día es muy común, muchas personas todavía tienen arraigada una idea, sea por temas culturales o por la razón que sea, de que, por ejemplo, nosotros los hombres somos ajenos a este tema emocional y que lo normal es que un hombre sea plano o bastante emocionalmente aplanado, le cuesta entrar en contacto con sus emociones, cuando lo normal es todo lo contrario. Nuestra habilidad emocional no discrimina en función del sexo, es una habilidad humana y que efectivamente está al alcance de todos. También sucede mucho, y lo veo en mi práctica como psicólogo clínico independiente, que acceder a ciertas emociones conlleva ciertas connotaciones más que todo sociales, ¿no? Por ejemplo, el estar en contacto con la tristeza y por lo tanto llorar se traduce muchas veces como un símbolo de debilidad y no queremos mostrarnos vulnerables. Pero, ¿qué más humano que el mostrarse vulnerable, que el reconocerse vulnerable o sensible ante tal o cual situación, ¿sí? Creo que ideas como estas pueden dificultar un poquito el entrar en contacto, el facilitar todo este acceso al camino emocional que todos, por nuestra condición humana, tenemos inherentemente en nosotros, ¿sí? Ya por último, recomendaría también, si identificamos que alguna situación, que alguna circunstancia nos supera realmente a nivel emocional o que perdemos el control al nivel emocional cuando nos enfrentamos a cierto tipo de problemas, consideremos acudir a un apoyo terapéutico, ¿sí? Con algún profesional de la psicología. Creería que no hay nada de malo en eso, sino que esta persona más bien nos puede ayudar a cultivar, a autoconocernos y a descubrir ese grandioso proceso de inteligencia emocional que sí o sí nos va a ayudar a tener un mejor impacto en nuestras áreas de vida. Y quiero aprovechar brevemente para hacerle una invitación a padres y a cuidadores de que también inciten, que procuren en los más pequeños de la casa a que cultiven su inteligencia emocional, sea de la mano con algún profesional, algún terapeuta o con actividades y cursos que involucren el tener acceso a esta dimensión emocional. Mucho de ello tiene que ver, por ejemplo, con el arte, alguna danza, escritura, la poesía, algo que invite a los más pequeños a entrar en contacto con esa dimensión emocional, para que ellos vayan creciendo y vayan desarrollándose con la idea de que es normal y es natural el entrar en contacto con nuestras emociones y que eso va a facilitar, por supuesto, las relaciones interpersonales con sus pares, con los peques y con los adultos también. Bueno, Richard, hemos llegado al final. Muchísimas gracias de antemano por haber estado aquí con nosotros y si quieres decir algo más, es tu momento. Vale, recordarles que la inteligencia emocional es un tema bastante interesante. Yo traté de resumirlo muchísimo, lo más que pude para compartirlo con vosotros, y que es una habilidad humana que efectivamente tiene un impacto grandioso y maravilloso en todas nuestras áreas de la vida si sabemos aplicarla y la cultivamos de una manera sana. Genial. Sí que coincido contigo, aunque parece que es un tema muy amplio y lo hemos tenido que hacer en poquitos minutos, pero estamos deseando volver a hablar de ello para profundizar más.
Así que, Richard, de nuevo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. E igualmente, chicos y chicas que habéis estado viendo este PsicoExit, nos vemos en la próxima. Gracias y volvemos pronto. Un saludo.